El sonar de un pulso estacionado al borde de una pista emite hacia adelante un corto pulso de ultrasonido de frecuencia F1. Luego de 2 segundos de haberse emitido las ondas, se capta un pulso de retorno de frecuencia F2, proveniente de un automóvil, o sea, fue reflejado en el automóvil. Determine la rapidez del automóvil y a qué distancia se encontraba al salir el pulso. Considerar la rapidez del sonido igual a una C minúscula. Bien, nos están pidiendo en ese problema lo siguiente, que determinemos la rapidez del automóvil y distancia encontrada al salir el pulso. Podemos decir lo siguiente, podemos considerar acá que tenemos el siguiente patrullero que se mueve sobre una pista, ¿de acuerdo? Entonces digamos lo siguiente. Una cosa que hay que considerar aquí es que el patrullero está estacionado, o sea que la velocidad del patrullero es igual a 0. Él emite un corto pulso, ¿qué quiere decir? Que la sirena de la patrulla emite un pequeño pulso. En realidad eso es una onda, digamos aquí, una onda en forma de pulso. O sea, es una onda de vida corta. Que solamente es algo así, ¿de acuerdo? Solamente un pulso en movimiento, ¿sí? Solamente es un frente de onda. Ese pulso se emite con una frecuencia F1. Ahora, hay un automóvil, ¿sí?, que está en movimiento, ¿de acuerdo? Como este, digamos de que se mueve con una rapidez del automóvil, ¿de acuerdo? Listo. Esas ondas van a llegar al automóvil, ¿sí? Pero va a llegar a otra frecuencia debido al efecto Doppler, ¿sí? Digamos una frecuencia F'. Debido al rebote, porque va a rebotar la onda, el automóvil va a actuar como fuente y va a reflejarse otra onda de frecuencia, la misma frecuencia F'. Y obviamente al carro de policía, debido al efecto Doppler, va a llegar otra frecuencia. Una frecuencia que según el problema dice que es F2 kHz. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que tenemos que aplicar efecto Doppler en cada una de ellas. Entonces comencemos. Hicimos el primer caso. La onda de ida. ¿Sí? Onda de ida. En este primer caso podemos ver de que la fuente vendría a ser el carro de policía y el observador vendría a ser el automóvil, ¿sí? Entonces graficamos una flecha, el carro del automóvil hasta el policía. ¿Por qué? Porque él vendría a ser el observador y el carro de policía vendría a ser la fuente, ¿sí? Siempre se grafica de observador a fuente. Entonces decimos la frecuencia F', que es la frecuencia que detecta el automóvil cuando la onda llegó a él, vendría a ser la frecuencia F1 multiplicado por ¿quién? Colocamos siempre esto, velocidad del sonido, velocidad del observador, velocidad de la fuente. Los signos, ¿cómo los consideramos? Ya sabemos de que si el observador, la flecha que indica el observador fuente, tiene la misma orientación que la flecha que indica la velocidad del objeto que se está moviendo, sería positivo. Si tiene dirección contraria, sería negativo. En el caso del observador, sabemos que el observador vendría a ser el automóvil. El automóvil se mueve hacia el sentido contrario, que es la flecha dirige esa flecha. ¿Sí? Tiene sentido contrario. Eso quiere decir que es menos. Y la fuente, que en este caso es el carro de policía, vendría a ser nada, porque, bueno, podemos colocarle más, pero él es 0, así que no influye en los cálculos que sea positivo o negativo. Entonces esto sería F1, ¿por quién? Por la velocidad del sonido, que decimos que es C, el sonido C menos la velocidad del auto, que le hemos colocado BDA, dividido entre la velocidad del sonido, que es C nada más, y así nada más. Ahora, esa es la frecuencia con que llega, la frecuencia F' con que llega el auto. Ahora vamos a hallar la frecuencia con que es reflejada, la frecuencia F2. ¿Sí? Considerando que ahora el auto actúa como fuente, emitiendo una frecuencia F'. Para el segundo caso, decimos acá lo siguiente. Decimos que esta es onda de regreso. Onda regreso. Entonces decimos acá, la frecuencia F2,
¿sí? Que la frecuencia reflejada vendría a ser ¿quién? Vendría a ser la frecuencia f', ¿sí? Porque nuevamente sería velocidad del sonido, velocidad del observador, velocidad de la fuente. ¿Cómo consideramos los signos? Nuevamente tendremos que graficar la flecha observador-fuente. En este caso, ahora en el retorno, la fuente está en la parte trasera del automóvil, o sea que el automóvil va a actuar como fuente y obviamente quien la escucha es el carro policía, que sería ahora el observador. Entonces podemos decir ahora que la flecha observador-fuente es en sentido contrario, ¿sí? Es la flecha observador-fuente. Listo. Entonces podemos ver nuevamente que en este caso el observador viene a ser el carro policía. Esto va a ser 0, así que coloquemos más sin distinción alguna. Y vemos que la flecha observador fuente tiene la misma orientación que el carro de policía, ¿de acuerdo? Y vendría a ser más, ¿sí? Entonces acá tendríamos que esto es f' multiplicado por ¿quién? Por la velocidad del sonido, que vendría a ser c, dividido entre la velocidad del sonido más la velocidad del automóvil, ¿de acuerdo? Listo, entonces ahora solo tenemos que usar ambas ecuaciones, ¿no? Entonces, decimos acá. Decimos entonces, la frecuencia, ¿qué frecuencia? La frecuencia f2, ¿sí? De esta ecuación vendría a ser igual a ¿quién? Vendría a ser igual a la frecuencia f', ¿sí? La frecuencia f', pero f' lo voy a reemplazar por esta expresión de aquí. Vendría a ser f1 multiplicado por ¿quién? Por la velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil dividido entre la velocidad del sonido, multiplicado esto por esta expresión de aquí, que es velocidad del sonido sobre sonido más la velocidad del automóvil. La frecuencia f2 es igual a, cancelamos esto y vendría a ser la frecuencia f1 por ¿quién? Sonido menos automóvil dividido entre sonido más automóvil. Efectivamente, la frecuencia que se escucha, frecuencia f2, viene a ser menor que la frecuencia f1. Ahora, de aquí nosotros podemos despejar la velocidad del automóvil. Simplemente hacemos lo siguiente: f2 entre f1 es igual a sonido menos automóvil sobre sonido más automóvil. Hacemos algunas propiedades aritméticas que conocemos, es sumar y restar. El numerador sumamos, es decir, diríamos f2 más f1, y en el denominador restemos f2 menos f1. Teniendo eso, arriba que tenemos que sumamos, y cuando sumamos nos queda 2 veces la velocidad del sonido. Y cuando restamos nos queda menos 2 veces la velocidad del automóvil. Entonces ya de aquí podemos encontrar de que la velocidad del automóvil, la que simplemente sería despejar acá, cancelamos el 2, sería la frecuencia f1 menos la frecuencia f2, dividido entre la frecuencia f1 más la frecuencia f2, y todo por la velocidad del sonido. Ya sería la primera respuesta al problema. La siguiente pregunta nos dice a qué distancia se encontraba al salir del pulso, ¿no? El automóvil se refería, ¿no? Entonces, en esta segunda parte del problema, decimos, consideremos. Digamos que el carro de policía es esta bolita de aquí, que obviamente ya sabemos que está en reposo, y a una distancia determinada se encuentra el otro carro, que vendría a ser el automóvil, ¿sí? Y ese automóvil se mueve con una velocidad VDA. Digamos que ha transcurrido un tiempo T1, ¿sí? Estos carros están inicialmente separados una distancia D, que es la distancia que me están pidiendo determinar. Entonces digamos que estos carros están separados una distancia D, y un tiempo después T1, estos carros se van a, bueno, por lo menos el carro A se va a haber desplazado una cierta distancia. ¿Qué distancia? Una distancia igual a la velocidad A por el tiempo T1, ¿sí? En ese mismo intervalo de tiempo, la onda, que tiene una velocidad de C, también ha recorrido una distancia aún mayor, ¿sí? Que se vendría a ser todo esto, ¿sí? Desde el punto inicial hasta el punto final,
digamos que en ese tiempo la onda lo alcanzó. Y acá tendríamos un tiempo c por un tiempo t1. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora decimos lo siguiente, como ahí la onda ha alcanzado al auto, y ahora en ese mismo instante se va a reflejar. Entonces, cuando se refleje, va a tener que haber llegado de nuevamente hasta el carro de policía que está inicialmente estacionado. Entonces, el tiempo que se va a demorar, digamos que es un tiempo t2, ¿de acuerdo? Y la onda se va a haber trasladado nuevamente esa misma distancia. Digamos que un c por t2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, digamos, podemos decir lo siguiente. Como la onda de ida y la onda de regreso están recorriendo el mismo intervalo de tiempo, entonces, la misma distancia, decimos que en la ida y en la vuelta, eso quiere decir que se tiene que demorar el mismo tiempo. Entonces, como se demoró 2 segundos, entonces él tiene que haberse demorado 1 segundo y acá tiene que haber sido 1 segundo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el tiempo de ida recorrió una distancia c por t1 y el tiempo de vuelta recorrió una distancia c por t2 y es la misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el carro policía no se está moviendo. Si en total fueron 2 segundos, cada uno tiene que ser 1 segundo. Entonces, decimos acá, podemos construir la siguiente ecuación. Podemos construir que la distancia c por t1 menos la distancia ba por t1 tiene que ser igual a la distancia d, ¿no? Entonces, d, que es lo que me están pidiendo, vendría a ser ¿quién? La distancia c por t1 menos ba por t1, y t1 viene a ser un segundo. Esta distancia d viene a ser igual a ¿qué? Viene a ser, bueno, t es un segundo, sería la velocidad del sonido, ¿sí? Vendría a ser la velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil, que ya sabemos que es f1 menos f2, todo sobre f1 más f2 y todo por la velocidad del sonido. Únicamente aplicamos un poco de álgebra y podemos ver de que la frecuencia f1 se cancela, acá me va a quedar dos veces la frecuencia f2, todo sobre f1 más f2 y todo por la velocidad del sonido. Y esto vendría a ser la respuesta. Espero se haya entendido. Nos vemos.